mucha gente pensará en la astrología como algo esotérico, pero hay una parte científica muy importante, ¿no? No se incluye lo astrológico dentro de la ciencia porque no se puede reproducir en un laboratorio. Todos somos como, para mí, una especie de canción. Si tu esencia estuviera en una partitura, ¿cómo se compondría esa música? ¿Cuál es tu canción natural? El enfoque es un poco ese, descubrir cuál es la canción de cada uno, porque a veces hay tanto ruido fuera que dejamos de escuchar cuál es nuestra sintonía. Y lo que me parece bonito desde lo astrológico es descubrir eso, cuál es tu música natural, ¿no? Para 2025, ¿qué podemos esperar? Van a surgir nuevas formas de pensar, nuevos paradigmas mentales, espirituales, sociales, tecnológicos, profesionales, que nos ponen en otro tablero de juego. La última vez que hubo varios cambios de planetas, y no fueron tantos, fue en el 96 y fue cuando se clonó la oveja Dolly. Bienvenida, estás entrando en la Tienda Roja, el espacio que da voz a mujeres referentes de todos los sectores para inspirarnos y nutrirnos unas de otras. El podcast de las mujeres soberanas que están cambiando el mundo. Pues hola, Paula. Hola, muy buenas. Bienvenida. Hoy nos acompaña en la Tienda Roja Paula Calviño. Ella es astróloga y se ha especializado en orientar mediante la astrología a profesionales en sus negocios. Para mí, Paula es de esas personas que cuando hablan, aunque no la veas, sientes que está sonriendo. Alguien capaz de elevar la energía de cualquiera gracias a su actitud alegre, su forma de hablar respetuosa, cálida y amable. Una mujer que además ha demostrado una gran valentía, cuestionando sus propias creencias y haciendo que de algo que para ella era de dudosa utilidad, la profesión de la que hoy vive y con la que ayuda a cientos de personas a mejorar su autoconocimiento. Gracias por venir a compartir nuestro espacio sagrado y bienvenida a la Tienda Roja, Paula. ¡Wow! Me ha encantado la presentación, ¿eh? Es muy guay porque ha tenido un puntito ahí personal íntimo precioso. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Gracias a ti. Sí, es mi regalo especial el ver qué sensación también tengo de la persona que voy a entrevistar, no solo de la temática, sino qué significa esa persona para mí sin conocerla, como es tu caso, que nos hemos conocido un día en una comida un ratito. Totalmente. Y sacar esa parte más personal, pues para mí es bastante retador y divertido también. Qué guay. Sí. Me ha gustado por esto, ¿no? Porque se saca un poco la parte de la utilidad de la persona o del enfoque puramente profesional y se entra en una parte más orientada a qué transmite ese ser humano que tengo delante. Me parece súper bonito. Exacto, sí. Y algunas veces también es el comentario después es cómo a veces no nos fijamos en esta parte que desprendemos hacia los demás, ¿no? Wow. O que el tener ese feedback de cómo me ven. Exacto. A veces es qué guay. Muy sí, es un regalo precioso y creo que también va muy en línea con lo que, aunque no lo sé mucho, lo que vamos a hablar aquí, que al final todos somos como, para mí, una especie de canción. Estamos en un estudio, además de grabación, muy bonito, y creo que todos tenemos una especie de tono vibratorio que puede sonar como una cosa muy abstracta, muy new age, pero en realidad para mí tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es tu canción natural? O sea, si tu esencia estuviera en una partitura, ¿cómo se compondría esa música? Y es precioso cuando alguien se para un momento a escuchar esa música que transmites, más allá de lo útil o no útil que sea lo que haces o para lo que sirva. Me parece precioso. Qué bonito esto de la canción, ¿eh? Me gusta mucho. Desde el punto de vista astrológico yo creo que el enfoque es un poco ese, descubrir cuál es la canción de cada uno. Porque a veces hay tanto ruido fuera que dejamos de escuchar cuál es nuestra sintonía. Y va variando con los años y le añades nuevas melodías y afinas ciertas cuestiones, pero hay una sintonía de base que siempre está y lo que me parece bonito desde lo astrológico es descubrir eso. ¿Cuál es tu música natural, no? Un poco. Qué guay. Sí. Qué chulo, qué chulo. Pues, Paula, ¿cómo hiciste de la astrología tu profesión? Pues nunca fue una opción en mi cabeza. De hecho, yo creo que a cualquiera, si nos preguntan cuando somos niños, ¿qué quieres ser de mayor? ¿A qué te quieres dedicar? Seguramente hay muy poca gente en este mundo que haya respondido astrólogo o astróloga, porque tenemos como ciertos caminos ya prefijados a nivel social, ¿no? Entonces, cuando a un niño le preguntas esto, en realidad hay un campo de posibilidades infinitas, pero ya hay cierto condicionamiento que te lleva a ciertas profesiones o a ciertas opciones, en base a lo que tú veas en tu entorno y a lo que te han dicho que es lo ideal o lo adecuado, ¿no? Entonces,
Esto no estaba, obviamente, pero sí que había una curiosidad innata por el ser humano en general. Yo luego, analizando, me he dado cuenta de que estuve en un contexto de cierta dificultad, con una familia que pasó ciertas problemáticas, familias desestructuradas. Yo creo que casi todos los niños que nacemos en un contexto así o nos desarrollamos en un entorno un poco conflictivo, tendemos como a fijarnos mucho en cómo funcionan a nivel psicológico y emocional las personas de nuestro entorno, un poco por supervivencia. Y creo que eso de forma natural despertó un talento o una tendencia que ya había innata en mí, que es esta cosa de analizar y observar. Entonces, por un tiempo pensé que la psicología era algo que cuadraba con mi interés, pero luego también vino la idea del mundo de la actuación, me apunté a teatro y el hecho de entender psicológicamente y encarnando diferentes puntos de vista y diferentes personalidades, pues me parecía muy interesante, pero tenía bastante miedo a la exposición, entonces lo descarté. Y luego me interesó el mundo de las historias de las personas, entonces pensé quizás ser guionista y empecé a estudiar audiovisual o periodismo también. Entonces me fui por ese mundo, pero en realidad había como un punto de profundidad que necesitaba alcanzar y que se me quedaba como corto. Llegué incluso a pensar que lo que quería era estudiar teología, para ir una visión mucho más conectada con la parte más trascendente del ser humano. Y bueno, fueron pasando los años, todo esto se quedaba ahí como ideas, posibilidades, muy autodidacta, leyendo mucho, tal, escuchando muchos vídeos y bueno, caí en un momento dado de mi vida en una depresión. Vale. Yo siempre me había considerado una persona como muy optimista, muy alegre, muy resiliente. Todo eso estaba muy bien, formaba parte como de mi código de personalidad, pero la realidad es que estaba evadiendo asumir un autoconocimiento más profundo y tomar conciencia de ciertas cosas que me habían afectado mucho, ¿no? Entonces, había partes de mí que no miraba y eso se fue acumulando y en un momento dado pasé por un par de años de depresión. Me diagnosticaron ya al final del proceso porque me di cuenta de que no era algo puntual. Yo me estuve contando durante 1 año y medio, esto se me pasará. Yo volveré a tener vitalidad, me volverán a interesar las cosas que me interesaban antes, pero eso no pasaba. Y en el momento en el que por fin ya pedí ayuda, me diagnosticaron y entonces empecé un proceso de más profundización en quién soy yo, cuáles son mis tendencias, qué realmente es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y me apunté a un máster de desarrollo personal y liderazgo que tenía muchos enfoques distintos. Era como que había PNL, había astrología, había meditación, había un montón de enfoques acerca de quién soy yo, para qué estoy aquí, qué es lo que me interesa hacer de mi vida. Pero en todo ese proceso que duraba como 1 año, era un proceso bastante fuerte, semanal durante 1 año, un compromiso potente, la parte de la astrología me interesaba poquísimo. Yo, de hecho, fui a la sesión de astrología porque yo era como la delegada del grupo, entonces era la encargada de que los profesores llegaran a la clase, se prepararan, de presentarle al profesor al grupo. Yo tenía que estar. Pero si hubiera sido una alumna más, es muy probable que no hubiera ido a esa sesión. Fíjate. porque me parecía como lo más abstracto, lo menos conectado a la lógica, desde mi ignorancia absoluta. Me parecía que eran los horóscopos de la revista, entonces no le encontraba mucho sentido. Pero fui. Y tuve la gran suerte de que el profesor que estaba allí era Robert Martínez, que es un gran astrólogo. Y claro, es una persona súper leída, con un nivel de capacidad comunicativa bestial, con una lógica aplastante. Entonces nos explicó todo el conocimiento astrológico desde un lugar tan maravilloso, que unía la parte lógica con la parte más trascendente, que unía la parte de enfoque científico con una parte menos racionalista. Entonces, era como que cubrió tantas áreas de este lenguaje de una forma tan genuina que me impactó muchísimo. Y nos hizo una mini lectura individual de 6-7 minutos a cada uno y me cambió la perspectiva absolutamente. Entonces dije, esto tengo que descubrirlo. Claro. Y empecé a estudiar. Empezaste a tirar del hilo. Eso es. Y además vi que conectaba con todas las cosas que me habían apasionado antes. Dije, ostras, hay una parte psicológica, pero hay una parte también conectada con lo trascendente, pero hay una parte
enfocada al análisis, una parte más mental. Hay otra que estudia lo social. Es como que la astrología barre diferentes niveles de realidad y como que cubría muchos de mis intereses. Y gracias a eso empecé. Qué bien, pues qué maravilla, oye. Ay, la verdad es que fue... Qué maravilla que fueras a esa clase también. Un regalico divino. Sí. Total. Por eso a día de hoy cuando se habla mucho de propósito y tal, yo creo que es algo que se va desplegando y que te lleva a lugares nuevos y que no tiene una única forma. Claro, es que pensamos a veces, ¿no? Por esto que dices del propósito, o tengo yo la sensación en mi propósito, es como algo súper absoluto donde en la vida vengo destinada a una sola cosa y tengo que encontrarla o no, pero es esa cosa solo. Total, 100%. Y al final pues es un poco ir abriendo estas capas y el propósito pueden ser muchos propósitos, o es un propósito ahora quizás y dentro de un tiempo ese propósito te lleva a otro propósito, ¿no? Eso es. Para mí es atreverse a cruzar puertas. Claro. Me acuerdo mucho de una amiga que le apasionaba la nutrición porque empezó a estudiar macrobiótica y dijo, pues voy a profesionalizarlo y voy a convertirme en una persona como conectada a la parte más energética de la nutrición, pero que ya haya pasado por el proceso de tener el check social, el sello social de soy nutricionista, ¿no? Entonces dijo, voy a enfocarlo desde varios puntos de vista y me voy a meter a la carrera de nutrición. Y se metió. En la carrera de nutrición descubrió biotecnología. Dijo, wow, en realidad esta es la parte que me apasiona. Se metió a biotecnología, en biotecnología descubrió ciencias del mar y está haciendo la doble licenciatura de biotecnología y ciencias del mar. Y gracias a ciencias del mar se puso a practicar buceo. Le apasionó el buceo y entonces ahora sus proyectos y lo que ella ve a futuro combina la parte de la experiencia de estar bajo el mar con emprendimientos que tengan en cuenta cuestiones relacionadas con la biología marina. Vale. Es decir, de repente ha construido algo mucho más complejo y empezó por nutrición. Claro, fíjate. Y es como, pero tenía que atravesar esa puerta que le llevó a la siguiente, ¿no? Claro. Total. Entonces, para mí el propósito va un poco en ese camino de ir siguiendo esa parte de mí que me dice, esto me apetece, esto me llama la atención, por aquí quiero indagar y me quiero entregar a esta opción, a este camino, porque eso te lleva a otras ramificaciones y es algo que no se acaba. Además, yo esto lo uno un poco con lo que tú has dicho al principio, ¿no? De cuando eres pequeño, pues ves lo que ves, ¿no? Pues tengo que ser o quiero ser, no sé, lo que sea una profesión como súper arquetípica, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados. Pero claro, el ir tirando el propósito te hace descubrir cosas que probablemente o incluso no existen o sí, porque está todo inventado, pero esa ramificación que hago yo nueva de esta profesión, que es una cosa y luego la convierto yo en la mía, ¿no? Diferente. Total. Eso es como que le añades complejidad. Claro. Y lo vas convirtiendo en algo muy único y personal. Cuando al principio las opciones que tenías eran mucho más colectivas, sociales, tenían más que ver con las opciones que tu mente conoce. Claro. También yo creo que en este sentido estamos como ahora en un momento en el que hay muchísima más variedad, ¿no? También con todo el desarrollo tecnológico y de internet y demás, ¿no? Hay muchas más opciones, que no es como cuando tú eras pequeño, era sota, caballo y rey, por decirlo de alguna forma, lo que veíamos, ¿no? Completamente. Pero yo lo veo porque tengo una hija ahora que es adolescente y entonces ella sí que piensa a lo mejor, ¿no? Pues si quiero estudiar una carrera, pues son las que hay, pero creo que su mente está ya abierta a otro nivel que nosotros no hemos desarrollado desde el principio, porque 100%. ellos ven ya opciones como, yo qué sé, pues gente que está viajando en YouTube. Es que esto cuando tú eras pequeña, esto era impensable. ¿Cómo vas a trabajar de esto, no? Correcto, total. Es alucinante y de repente se abre un campo de posibilidades que te permite explorar. Que yo creo que los humanos somos exploradores naturales. Es decir, creo que somos una combinación muy interesante de la búsqueda de seguridad para la supervivencia y la búsqueda de ampliar horizontes para el desarrollo. Entonces creo que en esa combinación de la seguridad justa como para que tu sistema nervioso pueda relajarse y descansar y el estrés justo como para poder ir más allá de lo conocido y ampliar la perspectiva propia. Creo que en ese movimiento es cuando de repente nos sentimos plenos. Un exceso de una cosa o un exceso de la otra nos puede desequilibrar. Pero esa combinación es muy bonita y creo que estamos en un paradigma social que bascula mucho hacia la parte de la exploración y hacia la parte del campo de posibilidades. Entonces, que se nos abran esas puertas es maravilloso porque también nos hace más flexibles,
nos ayuda a tener flexibilidad cognitiva, a ser más adaptables, a ver que a lo mejor voy a estar posicionándome profesionalmente en un ámbito durante 3 años, pero los 5 siguientes van a ir de otra cosa. Y poder explorar eso y disfrutar eso, porque son partes de ti que también puedes practicar y puedes reconocer. Total. Entonces me parece precioso que estemos en un mundo así, la verdad, con sus retos también. Claro, exacto. Tal. Y esto que se habla del cambio de paradigma, porque esto es como que, ¿no? Es Sí. un cambio de paradigma, bueno, ¿cuándo hay un cambio de paradigma? ¿Qué pasa con esto? Llevo hablando 38 años de esto. Claro, ¿no? Que a nivel astrológico, por ejemplo, ¿no? Que pues es tu expertise. ¿Cuándo se da? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué significa este cambio de paradigma? ¿no? Total, bajándolo un poco a tierra, ¿no? Sí, pues habla un poco, ¿no? De entrar en lo colectivo, también he escuchado yo, ¿no? Cosas que se van escuchando. Sí, es muy interesante porque en realidad en astrología hay 2 arquetipos, 2 planetas que están muy relacionados con cambios sociales, con cambios orientados a modificaciones en lo económico, en las normativas, en la composición de la sociedad en general, que son Saturno y Júpiter. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo bonito de la astrología es que te va marcando ciclos de desarrollo. Lo único que todos los humanos sabemos que mañana va a pasar es que va a salir el sol. Es decir, es algo que es constante en nuestra experiencia. Por lo tanto, como los astros se mueven de forma constante y tienen ciclos muy concretos, desde lo astrológico lo que se dice es que si estudias el suficiente tiempo que ha ocurrido durante esos ciclos, puedes llegar a predecir qué va a pasar después. Vale. Pero por el hecho de que ya tienes un histórico muy grande en el que has estado analizando, cuando este cielo estaba configurado de esta manera y el ciclo de Saturno estaba aquí y el de Júpiter estaba allá, lo que ocurrió a nivel social fue esto. Y si tú tiras suficiente tiempo atrás y ya has podido descubrir qué ocurre en ese ciclo durante 10 veces y ves que hay un patrón que se repite de forma clara, la próxima vez que ese ciclo se dé, pues más o menos la tendencia irá por un sitio similar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Júpiter y Saturno tienen ciclos de 200 y pico años que van cambiando de elemento. Elemento tierra, elemento aire, fuego, agua. Entonces, ¿qué pasa? En 2020, en diciembre de 2020, estos 2 planetas se unen en Acuario y marcan un cambio de ciclo de 200 años a aire. Veníamos de un ciclo previo de 200 años de tierra. ¿La tierra de qué va? De productividad, de eficiencia, de construir bases sólidas. La propiedad es muy de tierra. Todo lo que tiene que ver con la estabilidad, trabajar en una empresa durante 20 años, este tipo de cuestiones son muy de tierra. Pero ¿qué pasa? Que de repente estos 2 se unen en Acuario y abren un nuevo ciclo de 200 años de aire. Por lo tanto, ya hay un paradigma de cambio social en el que todo es mucho más flexible. La vida no está hecha ahora para buscar la permanencia, sino para buscar el cambio. Es decir, la propiedad privada, vemos que cada vez más el modelo de alquiler de todo cobra más relevancia, incluso coches, bicis, métodos de transporte, todo es como más flexible, más cambiable. También estamos en un momento en el que los avances a nivel tecnológico se aceleran muchísimo. Antes los cambios se daban a varios años vista, a décadas. Ahora los cambios se dan en cuestión de meses, saltos muy fuertes de desarrollo en lo tecnológico, en lo profesional. Entonces, claro, todo se acelera más. Y además es un momento en el que lo intangible empieza a tener mucha fuerza con respecto a lo tangible. Vale. Pongo muchas veces el ejemplo de que hace 50 años una persona que empezaba a trabajar en una empresa preguntaba cuál es mi salario y mi horario. Ahora un chaval entra a una empresa y pregunta, oye, ¿y el ambiente aquí qué tal es? Oye, ¿y yo voy a tener opciones de desarrollo profesional y me vais a formar? ¿Y qué puedo desarrollar yo aquí que todavía no sé? ¿Y cómo me voy a sentir trabajando en esta empresa y qué valores tiene? Es decir, se tienen en cuenta muchas otras cuestiones que antes no. Vale. Entonces, esto se va a traducir en un montón de cosas, en cómo está creado el paradigma de los estados, en las leyes, en cómo nos relacionamos como individuos, en el tipo de trabajos que tenemos, en la permanencia o la impermanencia de las cosas. Es decir, se permea a muchos niveles en los desarrollos científicos y cómo funciona el paradigma de la ciencia, qué temas son los importantes a nivel científico, unos sobre otros. Entonces es como que
se abre un campo de opciones que además es muy interesante porque como vivimos ahora, hemos entrado a un paradigma distinto y estamos en ello, estamos construyéndolo. Intentar predecir con precisión de qué va es muy complicado porque yo solo puedo tirar de referencias conocidas. Vale. Y yo siempre pongo el ejemplo de que es como si a una persona del medievo le pidieras que te hablara de cómo iba a ser la vida a 500 años vista. No iba a poder nunca predecir un avión esa persona, porque no estaba dentro de su contexto mental, ¿no? Claro. Entonces, ahora pasa un poco lo mismo. Van a ser 200 años de mucha novedad, mucho cambio, pero llegar a traducir de forma concreta qué supone es complicadísimo. Claro, puedes prever la orientación, ¿no? Hacia dónde vamos, pero un objeto en concreto que no está dentro de tu inventario, eso es. Pues ya sería demasiado. Es muy complicado. Aunque sí que tendencias se pueden llegar a predecir de alguna manera. Por ejemplo, hay ciertos movimientos astrológicos que se correlacionan con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Hay una posición en concreto astrológica que se conecta en avances científicos o tecnológicos con el invento de la imprenta o cuando la televisión se hizo popular entre la gente. Es decir, vas viendo que hay ciertas correlaciones y por lo tanto puedes entender qué impacto puede tener eso a nivel social, pero no tanto qué de forma concreta va a ocurrir. Claro, porque tú esto lo ves, lo ves de aquí para atrás. Eso es. ¿No? Entonces tú ahora que sabes que ha habido una revolución y te pones a mirar astrológicamente y probablemente dices, claro, tiene sentido, ¿no? Eso es. Pero si yo lo quiero mirar y digo, pues dentro de 20 años va a haber algo, un hito, pero no sé si va a ser una revolución, si va a ser que van a inventar, yo qué sé, ¿no? Internet, de repente. Correcto. Vale. Es como puedes ir haciendo encaje de bolillos y viendo cómo ese hilo se va conectando y cómo hubo ciertos avances que se dieron en cierto momento y de qué iba eso y a dónde nos llevó, pero la fórmula concreta es imposible. Porque, por ejemplo, me viene ahora a la mente, ¿no? Que se ha hablado mucho de Nostradamus, ¿no? Que era como que... Qué grande, esto te lo habrán preguntado seguro porque tiene que ser como súper típico, pero es como, jolín, adivinó un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hizo Nostradamus? Claro, la parte de Nostradamus, si yo no me equivoco, no soy súper experta en su figura, pero era como una parte más conectada con su imaginario, es decir, creo que no se enfocaba en la parte astrológica, sino como que veía imágenes o tenía bajadas de cierta información y él las traducía a través de ciertos textos que además eran muy difíciles de traducir al lenguaje concreto, ¿no? Era todo como muy arquetípico, muy simbólico. Para mí Nostradamus utilizaba mucho el lenguaje del inconsciente que tiene que ver con símbolos. Y claro, ahí está sujeto a interpretación de forma muy amplia, ¿no? Entonces, era una especie de canalización, quizás, sí, ¿no? A lo mejor más conectada con eso, creo yo, que con la parte del análisis astrológico. Y es normal desde fuera, ¿no? Cuando no se tiene todavía conciencia de qué es la astrología exactamente, como unir diferentes mancias que tienen que ver con esto de intentar conectar con el futuro o intentar unir diferentes formas de predicción. La parte astrológica me parece interesante porque incluye una base de análisis muy fuerte. Es decir, en lo astrológico se utiliza mucho la parte mental. En otro tipo de conexiones intuitivas hay una parte más simbólica, más conectada con las emociones, con las posibilidades, con los arquetipos. La parte astrológica tiene una parte muy importante arquetípica y simbólica, pero está basada en un análisis muy concreto. Claro, porque ¿qué parte de la astrología? Es como mucha gente pensar en la astrología como algo esotérico, pero hay una parte científica muy importante, ¿no? Es un poco esto que estás comentando, quizá. Claro, en realidad no se incluye lo astrológico dentro de la ciencia porque no se puede reproducir en un laboratorio. Es decir, no cumple con la metodología científica estricta, pero sí es interesante porque hay una parte de estadística que se puede aplicar a la astrología. Había un ejemplo de esto que se hizo en Cosmograma, una escuela astrológica, en la que, si no me equivoco, lo que hacían era reunir a varias personas, ponerlas delante de un astrólogo y la persona le tenía que contar al astrólogo su vida y el astrólogo, entre dos cartas natales, tenía que adivinar cuál era la suya en base a lo que la persona le había contado, ¿no? Y claro,
el porcentaje de acierto era muy alto con respecto a lo que ocurriría si solo dependiera del azar. Entonces, este tipo de análisis y de pruebas se pueden hacer desde el punto de vista astrológico, pero no se puede reproducir con las mismas condiciones en un laboratorio, por lo tanto no se pueden sacar conclusiones puramente científicas. Pero sí que hay una parte de análisis, hay una parte de unir piezas a través de la observación, y luego la astrología incluye otra forma más simbólica, arquetípica, esotérica, intuitiva, también incluye esto. Pero no podemos negar que los astrólogos, sobre todo clásicos, que tienen una visión muy tradicional de la astrología, funcionan de forma rigurosa a través del análisis mental. Entonces, tiene esa doble combinación. Hay una parte astrológica que tiene que ver también con lo invisible, con lo que no se puede analizar, con una parte más conectada a los arquetipos inconscientes, pero la parte mental y analítica está. Vale, porque luego, ahora que estabas diciendo esto, ¿no? Me venía a la mente, por ejemplo, me hicieron una vez la carta astral, ¿vale? Claro, una cosa es lo que te dice tu carta astral, ¿no? Para lo que, digamos, tú estás como más predispuesto, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Y luego otra cosa es lo que tú estés haciendo en tu vida. Claro. Entonces, a lo mejor a ti te dan una carta y tú dices, pues mira, tienes predisposición a esto o lo otro. Y dices, bueno, pero yo me estoy dedicando a esto otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque esto, claro, aquí hay parte también de la incomodidad, ¿no? Total. Grande. Total. Vale. Y siempre se me viene a mí a la cabeza la frase de un astrólogo que me encanta, Alejandro Lodi, que dice algo parecido a: para descubrir lo que somos, todos vamos a tener que experimentar lo que no somos. Vale. Y es muy interesante porque ahí es donde está el nivel de incomodidad de la persona, cuanto más alejada está de su canción, de su música. Es como algo tan simple como que a un león se le obligue a comer vegetariano. Es como, ¿lo podría hacer a base de sufrir mucho? Sí. Yeah. ¿Es lo que le conviene? No. Entonces, esto ocurre y normalmente la persona nota y siente que hay una brecha importante entre su paz y su tranquilidad y su desarrollo natural y lo que está haciendo. Es como pasa mucho en consulta, ¿no? De repente me estoy acordando de una consultante en concreto que tenía una carta increíble para la música y para todo lo que tiene que ver con el punto más creativo de la vida, y se había dedicado al análisis de contabilidad, cuestiones relacionadas con la parte más, pues, lógico, racional, y bueno, se había metido a contable y demás. Era algo que estaba facilitado en su contexto, en su entorno, porque un familiar suyo también había sido contable y bueno, no se le daba mal, la verdad, tenía habilidad para ello, pero me decía, ostras, yo es que siento un vacío existencial brutal. Claro. Y le preguntaba, ¿y nunca te llamó la atención la música y tal? Sí, yo tocaba el piano y me encantaba, me flipaba, pero me daba la sensación que de eso no podía vivir. Claro. Y es como, ¿te daba la sensación o lo escuchaste muchas veces? ¿Sabes? En tu entorno, porque a veces son cosas sutiles, ¿eh? Claro. A veces no es que tu padre o tu madre te diga, de esto no vas a poder vivir. A veces es esta cosa de ver a un grupo tocar en la tele y decir, bueno, sí, se dedican a lo que les gusta, pero esta gente no es seria, por ejemplo, ¿no? Y esto ya va generando una gotita malaya que te va llevando a tomar decisiones que están alejadas de lo que para ti a lo mejor sería más natural. Y esta persona, bueno, pues el primer paso, ¿cuál es? En tus días libres, cuando tienes espacio, tocas el piano. No, lo acabé dejando porque, claro, no tenía tiempo y no sé qué. Y es como, vale, primer paso, retómalo. En espacios libres, porque muchas veces la mente necesita seguir un proceso también para sentirse segura y volver a reconectar con aquello que te daba vida. Claro. Que muchas veces aquí nos ponemos en modo, pues mañana ya tienes que vivir de dar conciertos. Claro, es que precisamente me viene un poco a la mente el que aquello que te da vida en ese sentido y te hace sentir pleno no tiene por qué ser tu profesión tampoco, ¿no? Totalmente, eso es. Es como, la vida es mucho más compleja y tiene muchos matices, y de hecho desde lo astrológico existen 12 áreas de vida. Una es la vocacional, pero es una de 12. Son 12 casas astrológicas que se llama. Entonces, puedes vivir lo que eres en diferentes ámbitos, contextos y niveles. Y vivimos en un paradigma, el occidental,
en el que parece que lo que somos tiene que estar proyectado siempre en la profesión. Y es verdad que como vivimos en este paradigma en el que trabajamos muchas horas, claro. Es interesante que aquello que eliges al menos sea un compendio de tus tendencias naturales o de tus talentos o de aquello que disfrutas. Pero no es lo más importante. Lo importante es que tú te puedas vivir en pleno en muchas áreas de vida. Y a lo mejor te apasiona la música muchísimo, pero entonces lo que haces cuando has estado eligiendo otra cosa en tu vida es, vale, pues voy a trabajar, en vez de 8 horas diarias siendo contable, voy a trabajar 6, voy a ganar 2 horas más y esas 2 horas las dedico a lo que me apasiona, que es el ámbito creativo. Pues súper, ¿no? Claro. Ahí ya estás ganando espacio de vida, ya estás ganando confianza en ti. Es muy guay. Claro, y tú, por ejemplo, que te dedicas también a orientar, ¿no? Mucho en tema negocios. Sí. ¿Cómo la astrología, aparte de esto que estás comentando, ¿no? De realmente pues, hacer tu profesión una cosa o saber qué es lo que aquello en la carta que te vibra más y convertirlo en otra cosa y traerlo del ocio a tu vida o tal, ¿en qué te puede ayudar realmente la astrología en tu negocio? Pues mira, algo importante para mí tiene que ver con que tú sepas qué caja de herramientas es la tuya. Vale. Los emprendedores, en principio, somos hombres y mujeres orquesta. Hacemos un poco de todo porque no nos queda otra, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Entonces es muy interesante que la persona que quiere emprender de momento diga, vale, me va a tocar de forma circunstancial aprender un poquito de todo y llevar varias cosas de mi negocio hasta que esto tenga una atracción, sí. Pero me viene muy bien saber cuáles son mis fortalezas y qué tengo que aprender a delegar. Y si tengo que delegar algo, ¿qué es lo primero que me convendría delegar? Vale. Para yo recuperar energía y para no drenarme. Y entonces focalizarme en mi negocio y en mi desarrollo, ¿no? Entonces esto es un punto número 1. Punto número 2, y antes que esto sería, ¿tengo yo una carta, por lo tanto, una canción, un mapa vibratorio, una tendencia psicológica que me ayude a desarrollarme en el mundo del emprendimiento? Porque lo hablaba justamente ayer con una amiga que, claro, estamos en un modelo a nivel social en el que todo va a ir tirando mucho a tener proyectos propios, a desarrollarse y a proponer, es decir, a crear, a que cada persona pueda iniciar desde su paradigma nuevas opciones, nuevas metodologías, nuevas fórmulas, sí, pero no necesariamente todos tenemos configuraciones en las que se nos facilite vivir como emprendedores. Si tú tienes una tendencia psicológica muy orientada a buscar mucha estabilidad, reducir la incertidumbre al máximo, eres buena ejecutando las ideas de otros, eres bueno materializando y concretando, pero no liderando ni tomando decisiones. Te puede costar bastante más meterte a emprender. Entonces es también entender cuál es tu sitio. Que tú tengas una función creadora no quiere decir que tú tengas que ser empresario o emprendedor. Entonces es saber un poco también dónde te tienes que colocar en ese paradigma y dónde está la fortaleza de tus herramientas. Para no creer que tú tienes que hacer lo que está haciendo todo el mundo. Claro. Que esto también es un desequilibrio enorme. Total. No porque ahora todo el mundo diga que tener un proyecto propio es lo más guay, tú tienes que tirar hacia ahí si en el fondo hay partes de ti a las que no les apetece y que no le encuentran ventaja a eso. Igual sí que es interesante que veas de todas las empresas o de todos los emprendedores para los que puedes trabajar qué modelo es el que te encaja mejor. Claro. Y a lo mejor no es el que has elegido hasta ahora, ¿vale? Pues qué otras opciones hay. Pero necesariamente me tengo que meter yo en ese mundo, ¿no? Exacto. Entonces un poco entender eso. Y luego también creo que ayuda mucho la astrología al emprendedor desde el punto de vista de entender en qué fase está. Vale. Porque también las personas que emprendemos o que desarrollamos proyectos nos suelen gustar, de forma así más generalista, nos suelen gustar mucho iniciar cosas, tenemos muchas ideas, nos interesa como crear y generar nuevas opciones, nuevas posibilidades. Y claro, hay ciclos y ciclos en la parte astrológica. Hay momentos que son para consolidar, hay momentos que son para lanzar lo nuevo, hay momentos que son para tener un enfoque más conservador, reducir el nivel de riesgo, perfeccionar lo que ya se tiene. Entonces, si tú entiendes el ciclo astrológico en el que estás, puedes aprovecharlo para, dentro de
tu configuración, que es más emprendedora o más orientada a iniciar cosas, bueno, vale, sí, pero ahora lo que me conviene es esto que inicié hace un año, consolidarlo, profundizar, nutrirlo. Ahora lo que me conviene es quitar esta rama de negocio que inicié y que en el fondo no está dando frutos. Ahora lo que me conviene es desarrollar equipo. Ahora no, ahora tenemos que ser menos personas, pero más multidisciplinares. Vale. Es decir, es entender un poquito también cómo te puedes mover mejor con la tendencia. Interesante esto. Sí. ¿Y cada cuánto se dan estos ciclos? ¿O es igual para todos? ¿O depende del signo? ¿O cómo va esto? Claro, depende de la carta de la persona. Vale. Es como un mapa único que tiene una relación concreta con lo que está ocurriendo a nivel general. Es decir, vale, una cosa eres tú, que es lo que hablábamos antes así reduciéndolo mucho. Soy un león, soy una flor, soy un delfín. Y otra cosa es qué clima hay. Llueve, es un periodo seco, es un periodo de tormenta, porque dependiendo de lo que yo soy y del clima que hay, me voy a llevar mejor o peor con lo que está pasando. Claro, es como tú eres la canción y a ver cómo va el disco, ¿no? Exacto, muy bien. Me encanta que tiremos ahí de la parte musical. Sí, es un poco esto. Entonces, es esa combinatoria. Entonces, hay ciclos que todos pasamos cada cierto tiempo y que son comunes, y hay otros que son más específicos dependiendo de cada carta. Por ejemplo, los ciclos de Saturno, que se dan más o menos entre 28 y 29 años, cada 28 o 29 años, son ciclos madurativos para todos. Por eso se habla mucho de la crisis de los 30, vale, porque son periodos que todos pasamos como de reajuste. Normalmente son periodos en los que asumimos nuevas responsabilidades y compromisos bastante fuertes, pero dependiendo de dónde tengas tú a Saturno en tu carta, va a afectar a unas áreas de tu vida o a otras. Pero es interesante que un empresario, por ejemplo, un emprendedor vea, oye, estoy notando que todo se está paralizando mucho, iba todo muy bien y de repente mis proyectos están más lentos, hay cosas que no surgen como yo esperaba, estoy teniendo que lidiar como con bastantes fricciones y tal. Y bueno, y ves que está en un periodo en el que Saturno está impactando sobre su carta natal. Vale, bueno, pues esta es una fase en la que lo que tienes es que optimizar, ver qué funciona y qué no funciona, pero no es como el momento para voy ahora a lanzarme a conquistar la próxima cima. Entonces, entender esto es relevante, es importante. Entonces, sí, hay ciclos que son para todos, como que hay ciertas edades y ciertos puntos clave que se activan, y luego hay otros que, dependiendo de la carta natal, van a activar ciertos retos en ciertas áreas de vida y vas a tener que afinar tu canción en ciertas partes de tu partitura, ¿no? Entonces, es entender eso, cómo es para ti este ciclo y cómo lo puedes aprovechar mejor. ¿Y tiene alguna relación el tema de los ciclos, ¿no? Sí, astrológicos con la ciclicidad femenina, por ejemplo? Ah, mira, ¿hay alguna relación ahí? Me encanta esto. La luna. La luna es la que marca, es el arquetipo femenino de la astrología, la luna. Vale. Entonces, la luna es la más rápida de todo el zodíaco. Cada astro tiene un movimiento que es constante, y esos son los ciclos. O sea, la luna tarda 28 días en dar la vuelta al zodíaco, el sol tarda un año en dar la vuelta al zodíaco. Entonces, cada astro tiene su ciclo y lo femenino está conectado a lo lunar. Entonces, ¿qué implica esto? Por eso se habla tanto de lo femenino es más cambiante. Bueno, es más cambiante porque se mueve más rápido. Vale. ¿Qué quiere decir? Que pasa por más fases en menos tiempo. Y estos serían los ciclos femeninos. Está muy conectada la luna, por ejemplo, con la menstruación y con nuestros ciclos hormonales. Entonces, personas que tengan, tanto hombres como mujeres, que tengan una base astrológica en la que su carta le da poder a la luna, porque cada carta natal va a tener como ciertos arquetipos o astros más dominantes, que mandan más sobre la personalidad de la persona o las tendencias. Y alguien que tenga una luna muy fuerte en su carta, pues tiene que atender bastante más a los ciclos lunares, por ejemplo, porque se va a ver más afectado por ello. Claro. Y lo puede aprovechar mejor también. En general, las mujeres conectamos con el arquetipo de la luna, pero además, quien tenga una luna fuerte en carta le tiene que hacer más caso a todo esto. Entonces, sí, es súper interesante entenderlo, que es cambiante, que se conecta con los ciclos de creación. La luna representa la nutrición, la maternidad, todo lo que sería femenino. Y la podemos usar, por ejemplo, para tener rutinas que se ajusten a nuestros cambios de ciclicidad, o sea, a nuestros cambios hormonales. La podemos utilizar para entender nuestro estilo nutricional, cómo nos podemos alimentar mejor, dependiendo también de la fase en la que estamos. La podemos analizar para
conectar con nuestro estilo para maternar, para cuidar. Entonces la luna nos da mucha información. Qué interesante esto. Sí. Es que el tema de la ciclicidad es algo que pienso que deberíamos estar más conectadas, ¿no? Total, porque muchas 100%. mujeres que vienen aquí y lo comentamos, ¿no? Que realmente es una herramienta muy poderosa para nosotras. Sí. El cómo utilizamos estos ciclos, en qué momento te encuentras mejor para ciertas cosas o más predispuesta o menos. Completamente. Sí. Y es como para dejar de pelear con algo que es absolutamente natural y que puede suponer una herramienta maravillosa. O sea, es como si intentáramos que la naturaleza no tuviera estaciones. Es una cosa muy, muy rara como hemos planteado nuestra forma de vivir. Total. Porque hemos planteado, por ejemplo, la productividad desde una base muy lineal y muy orientada a la capacidad de repetición. Y a lo mejor una persona que quiera conectarse más con su ciclo puede entender que en cierta fase del mes su área productiva o su ventana productiva es en cierto momento del día, pero es que después esa ventana productiva está en un rango diferente del anterior. Y a lo mejor no tengo tampoco que guiar mi vida solo por mis áreas de productividad. Total. Y puedo empezar a guiarlas por en qué fases me conviene más descansar de esta forma, en qué fases me puedo nutrir con este tipo de alimentos o con estos otros que van a compensar la deficiencia hormonal que pueda tener en ese momento. Es decir, es que es otra forma de entender el mundo. Es una forma de entender el mundo desde la escucha. Exacto. ¿Y en qué momento nos han dicho que el descanso no es productivo? Totalmente, ¿no? Tengo 100%. una amiga ahora que tiene un centro de cuidado y de bienestar y es una de sus frases. O sea, al final el descanso es productivo, 100%. Totalmente necesario, y nos hemos metido en una sociedad en la que el descanso está visto como algo malo, ¿no? Y de hecho descansamos y muchas veces nos entra la culpabilidad de debería estar haciendo algo. Qué fuerte. Y lo estás haciendo, estás descansando, ¿no? Totalmente, sí, 100%. Es que de hecho yo dudo mucho que cualquier niño que nazca al mundo y empiece a hablar y se le pregunte, oye, ¿para qué has venido aquí? Y te diga, para trabajar, ¿sabes? Es como para jugar, para sentir, para querer, no sé, para un montón de cosas que no tienen que ver con lo eficiente que soy. Entonces sí, lo femenino es una energía mucho más orientada a la receptividad y a la respuesta. Por lo tanto, es como una energía de escucha. Es ¿qué pide mi cuerpo ahora? ¿Qué es más eficiente para mi cuerpo ahora? Claro. Porque lo más eficiente ahora a lo mejor es el descanso, o a lo mejor es alimentarme bien, o a lo mejor es observar, contemplar, o a lo mejor es dar un paseo al sol. Entonces, ¿qué es más eficiente? Las personas muy lunares, es interesante que esto lo tengan en cuenta, y las mujeres en general. Sí, 100%. Muy bien. Claro, hay veces que a lo mejor, ¿no? Tú dices las personas muy lunares y vuelvo un poco a lo anterior, ¿no? Que comentaba que igual es esa parte de que en un momento de tu vida empiezas a tener esa escucha que a la que ya estabas predispuesta, pero que no estabas metiéndote ahí, ¿no? De alguna forma. Sí. Y al principio confronta mucho. Yo, por ejemplo, te hablaba justo antes de que iniciáramos la conversación de una mujer que me encanta que se llama Jasmine Carter, que ella hace mandalas y pinta unos artes maravillosos con su menstruación, ¿no? Yo la primera vez que me la encontré, yo dije, ¿qué es esto? O sea, fue una confrontación. Ya ves. Digo, ¿cómo se va a poder utilizar? ¿Pero cómo está esta mujer pintando? Y conforme empecé a escucharla y conforme empecé a darme cuenta del rechazo que yo tenía hacia cuestiones que son absolutamente naturales, dije, wow, no era consciente de los sesgos tan grandes que yo había fabricado en mi cabeza, que en el fondo están alimentando un rechazo natural hacia lo que yo soy y hacia lo que viene en mi caja de herramientas. Entonces, ahí se empezaron a desmontar cositas, ¿no? Y creo que al principio confronta mucho, porque elegir diferente va a implicar un choque con lo social. Totalmente. Va a implicar un choque con lo que otros te dicen que debes hacer. Va a implicar un choque con lo que se supone que es bueno o es ideal en el entorno en el que vivimos. Que de repente yo diga que yo no quiero ser una emprendedora que trabaje 10 horas al día porque es lo más productivo y porque yo tengo que trabajar cuando otros duermen y porque no sé qué, que yo diga eso y diga, no, es que yo lo que quiero hacer es
ajustar mi agenda a mis ciclos. No es que lo que yo quiero hacer es que cuando estoy en periodo menstrual, ahí no voy a hacer sesiones individuales. Es que yo, si entro a un espacio en el que me he comprometido a estar, pero siento que mi cuerpo se quiere ir, voy a hacer caso, me voy a disculpar y me voy a ir. Eso implica un choque con lo social. Claro, total. Y creo que eso cuesta mucho. Y un rechazo, ¿no? Al final también hay las heridas que lleve cada uno. También, Totalmente. Con lo que te vinculas. En el fondo todos tenemos una tendencia, obviamente muy natural, a pertenecer. Y cuando la escucha a lo que eres implica romper con el acuerdo social, ahí entramos en conflictos potentes. Y en lo astrológico esto es muy interesante también. Porque me pasa mucho en consulta que cuando de repente analizamos y ponemos nombres a talentos de la persona, a hábitos o rutinas que le irían bien, no sé qué, muchas veces la pregunta es, ostras, ya, pero ¿cómo voy a hacer esto? Es como, tendría que desmontar todo lo que tengo a mi alrededor, claro. O tendría que confrontarme constantemente con lo que otros esperan de mí, o tendría que... Y ahí es donde entra una cuota de incomodidad necesaria para poder habitar lo que realmente eres. Claro, y de priorizarte también, ¿no? ¿Hasta qué punto te priorizas tú? Priorizas quizás lo que los demás piensan, lo sienten sobre ti o lo que es normal, ¿no? Sí, es un juego muy interesante, entender cómo funciona el contrato social, no rechazarlo de base, porque tampoco se trata aquí de que ahora todos nos convirtamos en ermitaños y yo vivo a mi manera y no sé qué, no tiene por qué ser así ni mucho menos, pero es entender cómo funciona el contrato social, qué reglas tiene, cómo puedo yo jugar con esas reglas, entendiendo que mi base tiene que ser qué me viene bien para yo poder desarrollarme mejor. Y es como saber interactuar entre esos dos mundos, el de la escucha personal y el de la integración de lo que ya soy, con entender las reglas del juego en las que vives. Claro. Total. Para minimizar la fricción, pero honrando lo que es importante para ti y lo que te hace bien. Y esto me trae un poco, ¿no? Estoy pensando en el respeto a los demás, ¿no? En la escucha, en la empatía. ¿Todo esto también viene en la carta, por ejemplo? ¿Tú puedes ver los valores de una persona en interesante la carta? Esto. Claro, es que los valores es una parte como muy intangible que reúne varios niveles de la persona. Es decir, los valores es una construcción que por un lado tiene que ver con mi tendencia natural, cómo tiendo yo a sentir las cosas y por lo tanto a filtrarlas, cómo filtro yo lo que ocurre a mi alrededor, y por otro lado, lo que yo he asimilado que es bueno o malo en base a mi sistema familiar, mi sistema social, es decir, hay una parte genuina y una parte construida. Vale. En el sistema de valores. La parte construida no se puede ver en una carta natal. ¿Por qué? Porque imagínate, una persona que sea Tauro, ¿vale? Que la energía taurina tiene mucho que ver con la conexión con el cuerpo, pero también con la eficiencia energética, es decir, cómo puedo hacer más con menos, tiene que ver también con la búsqueda de la estabilidad, de la seguridad. Entonces, una persona taurina en un contexto en el que haya vivido, por ejemplo, muy reprimido y haya vivido en un entorno en el que eran muy autoritarios con esa persona, quizás por polarización tenderá a ser alguien muy hedonista, que le guste mucho el placer, el disfrute y conectarse con lo que le aísla, lo que le aleja del sufrimiento. Eso es muy Tauro. Tauro tiene que ver con el placer, con el goce, con darle disfrute al cuerpo, ¿no? Vale, pues quizás su sistema de valores es más hedonista, el de esta persona, porque ha vivido muy reprimido, entonces es su manera de conectar con un sistema de valores que le permite expresar su naturaleza esencial, pero en oposición al contexto en el que ha vivido. ¿Sí? Entonces, vale, pues una persona taurina funciona así. Ahora, otra persona taurina en el que ha vivido en un entorno en el que no había nada de seguridad, en el que era un entorno súper cambiante, una familia muy desestructurada. Quizá esa persona, precisamente también por contraste, genera una vida muy predecible, una vida en la que las rutinas son muy importantes, en la que para llegar a hacer Z tengo que hacer A, B, C, D, E, es decir, alguien que le da mucho valor a tener todo bastante estructurado, controlado. ¿Vale? Pues esta también es una expresión de lo taurino. Vale. Entonces, esa energía representa muchas cosas dentro de unos parámetros. Ahora, dependiendo de el entorno familiar en el que haya estado, mi historia personal y dependiendo también de esa energía que soy, voy a construir unos valores u otros. Claro. Entonces,
es mucho más difícil de ver porque va a depender de tu histórico. Vale. Y esto en conversación sí se dilucida rápido. Es decir, yo veo a alguien taurino y ya sé que hay unas tendencias. Oye, la parte del cuerpo será importante, la parte de generar una vida más o menos estable será importante, la parte de tener objetos o cosas físicas que le den seguridad psicológica será importante. Vale, la parte de la autoestima y del valor propio será importante. Ahora, ¿qué ha pasado con tu vida? Es como la persona en la conversación ya muy rápidamente te hace ver cómo está expresando esa tendencia. Vale. Entonces, eso sí, pero hay una parte que falta de información y que no puedes saber a no ser que la persona se comunique contigo. Indagues un poquito ahí en la persona en concreto. Bueno, está bien, ¿no? Porque precisamente no somos fórmulas matemáticas, ¿no? Total, al final. Entonces, eso es. esa parte de que cada uno somos diferentes y esa esencia también tiene que permanecer, ¿no? Más allá de cualquier ciencia o cualquier cosa escrita, digamos. Pues me está ocurriendo que, por ejemplo, La Roca, el actor, tiene una carta con muchas similitudes con la de Hitler. Wow. Y es como... no, para nada han representado lo mismo. Claro. Entonces, sí habrá ciertas cuestiones en la personalidad que sean comunes. Por ejemplo, pues la capacidad para elegir hacer algo y hacerlo con mucha constancia y mucha determinación. Uno para algo muy negativo y otro para construir su propia vida y para conquistar metas que a lo mejor para otros serían bastante inalcanzables, ¿no? Vale, sí, hay un lenguaje común en eso, pero obviamente lo han utilizado para cosas muy distintas. Claro, y el contexto histórico entiendo que también tiene que ver, ¿no? Exactamente. Que supongo que, porque, claro, aquí está tu carta concreta y luego la carta del contexto histórico o el momento, ¿no? ¿O cómo va esto? Claro, es muy guay esta pregunta porque en el fondo los cielos cada cierto tiempo y a veces es cada muchos siglos tienden a repetirse, son ciclos nuevos que se generan pero que van evolucionando como una especie de espiral. Volvemos a los mismos lugares, pero con un nivel de conciencia mayor, ¿no? Un poco esto. Pero, en realidad, tu carta natal es una representación de la época en la que tú naciste. Vale. Porque lo que ocurre es que cuando tú naces, el sello de tu carta natal es el del cielo en el momento en el que tú naciste. Por lo tanto, eres hijo de tu tiempo. Este es un poco el punto, ¿no? Ahora, como los cielos de vez en cuando tienen combinaciones que se van repitiendo, pues puede haber en épocas muy distintas cartas similares. Siempre va a haber alguna diferencia, vale, porque no es exactamente el mismo cielo. Pero hay como correlaciones que se dan. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo. Ahora, también va a depender del contexto familiar en el que tú estabas, va a depender de cómo tú has asimilado las experiencias y cómo las has leído desde tu filtro. Entonces, hay mucha complejidad en una carta natal y se puede leer a muchos niveles. Podemos enfocarnos en la parte psicológica, pero podemos enfocarnos también en qué tipo de retos u oportunidades vas a tender a tener en tu contexto. También están los personajes de tu vida en tu carta natal. Vale, y por ejemplo, los ancestros y demás también influyen en tu carta natal. Por supuesto. Vale. De hecho, tu línea, ¿no? Sucesoria o... es alucinante ver la carta de una familia, o sea, las diferentes cartas que componen una familia, porque están como relacionadas entre sí. Wow. Es como una genética astral ahí que se genera, que de hecho cuento mucho esta anécdota porque me parece alucinante, de una astróloga muy buena que recibió una consulta muy curiosa, y es que una mujer iba a dar a luz y le preguntó qué día era el mejor para dar a luz, porque le habían dicho que dentro de 10 días de esa brecha de tiempo le podían hacer la cesárea un poco cuando ella quisiera. Vale. El médico, ¿no? Porque tenía que ser un parto programado sí o sí, por temas médicos. Y entonces la astróloga dijo, ostras, qué curioso, claro, no me suelen preguntar esto, Claro. pero vale, me voy a asumir el reto, a ver qué día es el que es mejor o tiene más facilidades el cielo para un nacimiento. ¿Qué pasa? Que para poder hacer este trabajo, la astróloga, con mucha cabeza, le pidió a la mujer los datos de nacimiento de toda la familia. Vale. De la madre, el padre, los tíos, los abuelos, familia como más cercana. Entonces se puso a analizar todas las cartas y se dio cuenta de que había ciertos aspectos que se repetían constantemente. Por lo tanto, que el sistema familiar quería que hubiera ciertas cosas que se trabajaran. Vale.
esto es todo muy, no quería de forma consciente el sistema familiar, sino que tiene que ver un poco pues como con el código genético, cuestiones que se repitan y se traspasan. Y entonces dijo, vale, yo le voy a decir a esta mujer el día que a mí me gusta más, pero también le voy a avisar de que ese día no va a nacer, por mucho que sea el que elijamos. Wow. Porque no cumple con este código astrológico que se está repitiendo en todo el sistema. Entonces se lo dijo a la mujer, le dijo, mira, el día que yo he elegido es este, pero no sé qué va a pasar, pero ese día no va a nacer. Efectivamente, se lo dijo al médico, eligieron ese día en el que iban a hacer el parto, hubo una complicación y cuando nació la criatura fue cuando la carta representaba lo que se había estado repitiendo en todas las cartas de la familia. Wow. Entonces, hay un orden y igual nos queremos creer aquí controladores de una realidad que se escapa a lo individual, pero no podemos. Total. Podemos analizarlo y entenderlo, pero no podemos cambiar ciertas cosas. Qué pasada, ¿eh? Sí. Me has dejado flipando Es con muy guay, esto, ¿no? sí, Porque, sí, bueno, sí. al final es como, le está escrito, ¿no? Está escrito, pues en este caso estaba escrito, vamos, totalmente. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con que la familia había ciertos retos que necesitaba trascender. Claro, y los sistemas familiares son como fórmulas matemáticas. Es como hay ciertas cuestiones por las que vamos a pasar para poder resolverlas o para poder seguir desarrollándonos. Y le tocaba, ¿no? Y por mucho que quieras hacer otra cosa, pues a veces no se puede. Totalmente. Esto me lo preguntan mucho. Yo nací cesárea, o yo, por ejemplo, yo nací prematura, y yo también tuve esta duda cuando no sabía nada de astrología. Claro. Yo tendría que haber nacido en otro momento. ¿Eso influye? No. Cuando naces, créeme que te tocaba. Que te tocaba, yo igual, yo también soy prematura. Fíjate, qué bueno. Claro. Sí. O eso, o partos programados, que es que es programado en nuestro contrato social, pero que eso ya estaba programado en otro nivel. Claro, ya lo habíamos decidido en otro punto, se había decidido Total, eso es. Entonces se nace cuando se tiene que nacer, ya está. Qué maravilla. Sí, interesante. Y vamos a hablar un poquito, porque hoy es día 30, estamos grabando día 30 de diciembre, estamos cerrando año. Total. Y abriendo uno nuevo prácticamente, entonces esto se emitirá dentro de unos meses, pero yo quería preguntarte así, a nivel general, para 2025, ¿qué podemos esperar? Todos los signos. Y luego, si quieres, hacemos un recorrido que estaría muy chulo también, por signos, quizás. ¿Vale? Sí, muy para guay. El año. Pues es un año bastante relevante. Claro, a mí me encanta porque la gente que esté escuchando astrología normalmente dirá, es que todos los años son relevantes. Y es como, es verdad, todo año tiene su afán, pero hay ciertos puntos clave en el contexto astrológico que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, de 2020 se llevaba hablando desde la astrología 10 años, 20 años. Se sabía que era un momento muy clave a nivel social. No se sabía exactamente cómo se iba a configurar, pero que era un momento muy importante. Vale, pues 2025, sin llegar al nivel de 2020 ni correlacionado con el mismo evento, pero sí que es un año muy relevante. ¿Por qué? Porque se da algo muy curioso, y es que 3 planetas que se les llama transpersonales. Lo transpersonal tiene que ver con lo que trasciende lo individual, es decir, tiene que ver con generaciones, con lo colectivo, con lo social. Por lo tanto, cuando estos 3 planetas se mueven y generan cambios sociales que notamos a nivel de humanidad de alguna forma, ¿no? También son planetas que se mueven de forma muy lenta, son ciclos muy amplios, muchas veces de cientos de años, que implica que yo en una única vida no voy a poder detectar qué cambio propone ese planeta. Muchas veces lo vamos a ver de forma transgeneracional, a varias generaciones vista. Y estos se mueven muy lentos y pasa algo muy interesante en 2025, y es que los 3 están en un nuevo signo a la vez, con respecto a dónde venían estando. Plutón es un planeta muy importante, que conecta mucho con la parte evolutiva, porque Plutón es la fuerza de la naturaleza que obliga a la evolución, con la destrucción y con la construcción. Es esa fuerza invisible que hace que todas las especies nos tengamos que adaptar para sobrevivir y, por lo tanto, a través de la muerte y la regeneración, nos vayamos modificando. ¿Vale? Entonces, Plutón representa lo más grande de lo más grande y lo más pequeño de lo más pequeño. Es una fuerza muy fuerte, es muy lento y, por lo tanto, sus cambios tardan en desarrollarse y materializarse,
pero son cambios que permean en todas las áreas de la sociedad. Y Plutón acaba de entrar definitivamente a Acuario, ahora en noviembre. Entonces estamos estrenando un nuevo signo. Plutón en Acuario no lo vamos a ver nunca más, ninguno de los que estamos aquí, porque tiene ciclos de muchos años, por lo tanto, es la primera vez y la última en nuestra vida que lo vamos a experimentar. La última vez que estuvo Plutón en Acuario fue la Revolución Francesa. Entonces, marca un periodo de 20 años, va a estar hasta 2040 en Acuario, muy importante en cuestiones relacionadas con ¿qué? Con Acuario. ¿Acuario qué es? Acuario representa lo tecnológico. Entonces, representa avances tecnológicos, representa lo científico también. Tiene que ver Plutón también con formas de energía. Entonces, pueden aparecer nuevas formas de energía. Entonces, es un cambio potente a 20 años vista. Ya Plutón ha estado en Acuario en el último año varias veces, pero ha entrado y ha salido, y hemos visto el repunte de la inteligencia artificial de forma muy heavy. Entonces, esto tiende ahora ya a quedarse y a asentarse a 20 años vista. Entonces, Plutón, por un lado, ha hecho este movimiento y en 2025 es el primer año en el que se queda entero en ese signo, más todos los siguientes que vienen. Luego, por otro lado, tenemos a Urano, que va a cambiar de Tauro, que lleva desde 2018 ahí, a Géminis. Cambia durante unos meses en 2025, luego vuelve para atrás y luego se queda definitivamente en 2026. 2025 y 2026 son como 2 años que configuran un acto teatral, ¿vale? Es como, vamos a ver en la combinación de esos 2 años cambios importantes, que se traducirán luego a muchos años vista. Pero bueno, Urano entrando a Géminis, pues la última vez fue cuando, si no me equivoco, se popularizó mucho la televisión. No cuando se inventó, sino cuando se popularizó, porque Urano tiene que ver también con cuestiones tecnológicas y Géminis tiene que ver con métodos de comunicación y con información y con conocimiento. Entonces, otra vez también que Urano estuvo en Géminis hace muchísimo más tiempo fue el invento de la imprenta. ¿Vale? Entonces son como revoluciones tecnológicas bastante interesantes. Así que esa combinación... Eso te iba a decir, tienen, ¿no? Estos dos, hay algo. Hay un affair, hay un algo. De hecho, en el cielo se estarán mirando, que se dice. Es decir, están los dos en una combinación armónica, por lo tanto, tiende a ser un momento en el que nuevas formas de comunicación, nuevas aplicaciones, bueno, esto va a ser, si ya vamos acelerados con cara de velocidad, ya ves. Ahora ya, esto va a ser una locura. Estaremos atentos en la tienda roja para los nuevos métodos de comunicación. 100%. De hecho, el tema del podcasting, todo esto va a tender a evolucionar también. Justamente estábamos hablando aquí hace un rato que la parte de la tertulia en los podcasts ahora se empieza a ver mucho. Y esto de confrontar ideas unos con otros y de charlar de temas desde diferentes puntos de vista, esto es súper Géminis. Entonces tenderá a activarse un montón, a reavivarse mucho. Y entonces tenemos ese cambio también, que es muy importante. Y luego tenemos el cambio de Neptuno, que es otro planeta transpersonal, que lleva desde 2012 en Piscis y va a pasar a Aries. Entonces, ¿qué significa esto? Neptuno es lo que permea a toda la humanidad. Son como, incluso se podría decir que son como las modas o las tendencias de toda la humanidad. Neptuno en Piscis ha traído mucho la parte del New Age. Piscis tiene mucho que ver con la espiritualidad. Entonces, desde 2012 la parte espiritual se ha recuperado mucho en Occidente, pero desde un lugar muchas veces superficial. Entonces, bueno, ha habido muchos cambios en esa área. También el tema de las migraciones tiene mucho que ver con la parte pisciana, Neptuno en Piscis. Y ahora Neptuno va a pasar a Aries. Aries son los emprendedores. Aries tiene que ver con individuos que cambian lo colectivo. Entonces es muy interesante porque podemos empezar a ver cada vez más el modelo de empresa que se le llama ahora, que es el unicornio, que es como una única persona generando millones de euros en su habitación sin equipo. ¿Vale? Entonces vamos a poder ver muchos de estos ejemplos. Y también es una apertura precisamente a esto, a cómo el individuo puede cambiar lo colectivo. Entonces puede haber aparición de nuevas tendencias o nuevas fórmulas o nuevos métodos que los desarrolle una persona y que acaben permeando a toda la humanidad. Entonces esto se puede dar mucho. También tenderá a estar muy de moda la parte de emprender. Ya hemos notado que ya es una tendencia clave, pues se acabará de anclar esta tendencia. Entonces
estos 3 movimientos marcan mucho el 2025 y el 2026. Y entonces supone a muchos niveles que van a surgir nuevas formas de pensar, nuevos paradigmas mentales, espirituales, sociales, tecnológicos, profesionales, que nos ponen en otro tablero de juego. La última vez que hubo varios cambios de planetas, y no fueron tantos, fue en el 96 y fue cuando se clonó la oveja Dolly, por ejemplo. Wow. Vale. Entonces, que supuso un antes y un después en nuestra forma de entender la biología, en nuestra forma de entender pues, muchas cuestiones que estaban como muy arraigadas, ¿no? Entonces, pueden pasar también estas cuestiones, cosas nuevas desde lo científico que nos lleven a plantearnos un montón de temas. O algo que ha estado muy ya en la conversación en este último año, con Plutón entrando a Acuario y saliendo y tal, la parte de los ovnis, de si estamos solos o no estamos solos, se ha discutido en el Congreso de Estados Unidos, tenderá a ser un temazo también. Vale. Entonces, se vienen cositas. Se vienen cositas, bueno, vamos a tener que ir hablando más veces. Se irá actualizando. Claro. Como es además un terreno que no conocemos, es que podemos estar todo el rato sorprendidos. Total. Es muy interesante. Entonces, a nivel colectivo pasa esto y hay más movimientos de planetas, no solo estos 3. Vale. Saturno también cambia de signo, Júpiter cambia de signo, Júpiter es más normal porque suele cambiar cada año. Pero es como que se dé tanto a la vez, ya habla de muchos cambios de percepción y mucho acelere en cuestiones que ya hemos estado viendo, ya nos hemos estado acercando, pero ahora es como que se acelera todo. Vale. Entonces, muy interesante. Interesante. Sí, sí, sí. Muchas ganas de traspasar, quedan 2 días. O sea, queda nada, a ver qué trae, a ver qué eventos son los que nos toca vivir. Estamos en una época súper potente, ¿eh? Qué bien. Y así, un repasito rápido de signos. Sí, vale, vamos a ir justicas con el tiempo, pero yo creo que es un momento Rapidín del año en el que tenemos que hacer esto. Aunque lo vayamos a ver emitido en febrero aproximadamente, bien. Pero es buena época porque es inicio de año también. Claro, o sea quedan todavía un montón de meses para tener esa brújula bien afinada. Pues mira, hacemos el recorrido zodiacal. Aries. Aries es importante porque Aries acaba de venir de una temporada desde junio de 2023 aproximadamente hasta ahora, enero de 2025, en el que ha tenido eclipses. Los eclipses en astrología permean ciertos cambios. Es como el eclipse es una energía muy yang, muy potente, que amplifica ciertos movimientos que se dan en una energía concreta. En este caso fue en el eje Aries-Libra. Entonces, todo lo que tiene que ver con la diplomacia, todo lo que tiene que ver con la justicia, todo lo que tiene que ver con conflictos bélicos, ha estado muy en boga. Y en nuestra vida personal seguramente muchos de nosotros hemos tenido que revisar asociaciones, acuerdos o relaciones. Entonces, bueno, este año y medio ha ido un poco de eso. La parte del emprendimiento, por Aries estar con eclipses, ha pegado un petardazo muy fuerte. Entonces, bueno, hemos estado viviendo en lo colectivo qué ha supuesto esto, pero es que ahora a Aries le viene más movimiento. Deja de tener los eclipses encima, por lo tanto ha habido cambios en su vida casi seguro. Cuando hablamos de Aries hablamos sobre todo del ascendente o del Sol, si se quiere mirar también, ¿vale? Para que la gente lo tenga en cuenta y quiera investigar un poquito. Entonces, a Aries ahora le vienen 2 planetas muy importantes, Saturno y Neptuno. Entonces, lo ariano va a tender a ser una energía muy potenciada a nivel social. Entonces, Aries lo tiene muy bien para iniciar cosas, que le encanta esto a Aries, para iniciar, para ejecutar, para emprender, para liderar. Pero el enfoque es cómo esto puede impactar en lo social. Es decir, no es solo qué deseo, qué me apetece y qué me mueve, sino esto, cómo se correlaciona con lo que necesita ahora el colectivo. Entonces, es tener un poco esa visión, no solo autocentrada, sino social o colectivista un poco. Vale. También es un momento muy importante para que Aries conecte más con, por ejemplo, rutinas o hábitos en las que la parte espiritual o trascendente está más anclada a su realidad. De hecho, vamos a ver mucho grandes emprendedores o grandes empresarios, CEOs de empresas que no sé qué, que de repente empiezan a hablar ahora de cómo se han hecho rituales chamánicos en medio de la selva. Vale. O cómo conectar con una parte más espiritual o trascendente les está ayudando a cumplir objetivos de no sé qué. Entonces es como la unión de esta parte más de ejecutar y de liderar con una parte más intuitiva o trascendente. Entonces esto lo pueden practicar mucho y anclar mucho a su realidad. Luego Tauro
viene desde 2018 con un viajecito bastante interesante ya, porque ha tenido a Urano pasando por encima. Entonces, Tauro ha podido sentir desde 2018 que cuando entendía las respuestas le cambiaban las preguntas. Es esta cosa de, a mí que me encanta tanto la estabilidad, la predictibilidad, saber qué tengo que hacer para llegar a no sé dónde y que todo ha supuesto un cambio en mi vida. No me he podido anclar al sentido de seguridad que a mí me hace sentir bien. He tenido todo el rato que estar adaptándome a cambios. Tauro ha tenido un movimiento interesante. También ha sido una propuesta a la liberación personal, a darse cuenta de que hay más opciones de las que creía. Y ahora Urano se le empieza a ir de encima. Entonces le va a resultar un poquito más fácil reordenarse en la vida. Vale. Es como construir, bajar a tierra, proyectos que en estos años podían estar más en el aire, materializar, concretar. Entonces, bueno, es un periodo potente porque puedes sentir de todo ese cambio que lleva haciendo interno desde 2018, cómo ahora eso se concreta en una realidad tangible. ¿Vale? Entonces es un momento bueno para preguntarse esto. Vale. Luego, Géminis se lo va a pasar teta. Las personas geminianas ya de por sí les encanta averiguar, conectar puntos, ideas, proponer cosas diferentes. Es como hablar con gente muy diversa, todo esto le encanta. Claro, estamos en un periodo en el que va a tener al alcance de la mano aprender cualquier cosa, conectar con gente de todo tipo, hablar de lo que le dé la gana, intercambiar ideas. Entonces, es un periodo en el que se lo puede pasar muy bien. Y de hecho, un poco la propuesta es esta, ¿no? Abrir su parte exploradora y tener en cuenta una cosa, que va a tener un menú con 1500 opciones, porque la sociedad va a bascular a eso, pero que no tiene que perderse en el ruido. El peligro de la parte geminiana es que ya de por sí le encanta como estar a muchas cosas a la vez y esto lo puede megapotenciar. Entonces es, ojo, cuidado, que es muy divertido para ti, que lo vas a poder aprovechar mucho, pero no te vuelvas loca. Define más o menos con qué ideas te quieres quedar y qué nuevas aplicaciones o tecnologías quieres usar y muévete en ese juego, pero sin irte un poco de madre. ¿Vale? Esto sería un poco el punto. Estoy pensando ahora que viene Cáncer, que Elon Musk, por ejemplo, tiene una combinación en su carta de Cáncer-Géminis. Son dos signos que tiene bastante potenciados y va a ser un periodo importante para él. Vale. De hecho, forma parte del equipo de Trump y tenderá a ser un periodo en el que sus propuestas, sus ideas todavía cobren más relevancia o más importancia, ¿no? Entonces, bueno, para que se vea también... Esto hace que sea todo muy imprevisible, porque él ya de por sí es muy imprevisible. Claro. Es que es muy interesante porque Cáncer tiene que ver mucho con la comunidad, con el clan, y él es muy bueno generando ese sentido de pertenencia. Somos, por ejemplo, los que cuestionamos el paradigma imperante de, yo qué sé, habla mucho de esta cosa de la... ¿cómo se dice? Como la rigidez moral o estas cuestiones que tienen que ver con el buenismo, con verlo todo desde... Entonces él polariza muy bien, genera mucho esta sensación de pertenencia en comunidad. Y luego tiene la parte geminiana, que es súper exploradora y que une diferentes áreas del conocimiento y tiene Twitter, o sea, la parte de comunicación rápida es súper Géminis. Pues hay un momento ahora en el que se amplifican esas energías y por lo tanto le da cierta relevancia. Vale. Esto es para que se entienda también que cuando hay tránsitos astrológicos que ponen el foco en una energía en concreto, personas relevantes, celebridades o personajes públicos que representan esa energía también tienden a tener un momento importante en la toma de decisiones o en la relevancia social, ¿no? No es solo personal, o sea, esta parte de ver lo personal en personas que ya están en el ojo público ayuda mucho. Claro. Entonces, para Cáncer, muy interesante también este periodo porque Júpiter, que es un planeta que se llama benéfico en astrología, que trae oportunidades, bendiciones, siempre todo va a depender de la carta de cada uno, pero tiene buena fama este planeta, le va a pasar por encima, entra a Cáncer. Por lo tanto, es un periodo de oportunidades, sobre todo a partir de junio de 2025 hasta mediados de 2026, en el que Cáncer va a tener favorecido crear más comunidad precisamente, favorecer la parte esta de unirse a personas que le inspiren, que le interesen. Va a haber una parte este año muy interesante como de querer recuperar lo artesano, querer recuperar lo hecho a mano, querer recuperar lo lento.
en contraposición a toda la rapidez que vamos a vivir. Y va a tener su momento esta energía, y eso a Cáncer le encanta. Vale. Cáncer arquetípicamente es voy a comprar al mercado, a escoger yo la fruta y a hablar con la tendera. Esto es Cáncer, ¿no? Entonces, tiene un buen momento para recuperar ciertos hábitos o ciertas tendencias que le ayuden a conectar con esa energía esencial suya. Me gusta, esto es muy tienda roja, ¿eh? Total. Sí. Y lo orgánico y lo natural, todo esto, ¿no? Sí. Y generar clan, comunidad. Entonces, Cáncer tiene ahí una oportunidad interesante. Luego, Leo. Leo es un momentazo. De hecho, estamos en un momento en el que hemos dicho que Plutón está en Acuario. Por lo tanto, son 20 años en los que Plutón también saca como a la luz toda la sombra del signo que está tocando. Vale. Vamos a ver lo peor y lo mejor de la tecnología. Y Acuario son las grandes tecnológicas. Entonces vamos a ver cómo el poder en realidad lo tienen las grandes tecnológicas, no los estados. Entonces vamos a empezar a ver estas cosas. Pero es interesante porque muchos de los que han creado las grandes multinacionales tienen a Plutón en su carta natal en el lado opuesto, en Leo. Por ejemplo, Bill Gates lo tiene en Leo, si no me equivoco Steve Jobs también. Entonces, vamos a ver cómo grandes magnates caen, porque Plutón va a estar en el lado opuesto, lo cual genera una tensión. Así que la energía leonina también está puesta a prueba de alguna manera en los próximos 20 años. Pero hay una forma de aprovechar esto. Las personas en Leo vienen aquí a destacarse a través del propio talento y del propio brillo personal, ¿no? Y a hacer creaciones, a proyectar su personalidad a través de sus creaciones. ¿Qué ocurre? Que van a tener que integrar el hecho de que ahora hay muchas más opciones en el mercado. Esta cosa del brillo del yo, destacarme yo como celebridad, como persona, mucho más complejo en un entorno tan competitivo y en el que hay múltiples opciones. Entonces a Leo se le invita a conectar con una autenticidad verdadera, interna, pensar en de verdad qué aporto yo, comprometerse con su propio talento y también mirar a qué necesitan los otros de mí. Aprender a hacerlo de forma más colectiva. Vale, bajar menos un poco individual. el ego, ¿no? Quizá también. Correcto. Van a caer muchos egos este año. Sí. Muy bien. Son periodos de caídas de ego importante. Y Leo representa la monarquía. Son 20 años bastante complejos para los monarcas en general. Vale. En general para cabezas de turco. O sea, grandes líderes, CEOs de megaempresas, monarcas, todo esto, sí. Entonces la persona que tenga energía de Leo, canalizar bien esa energía y pensar cómo desde este brillo personal, cómo esto impacta mejor en el colectivo, ¿no? Y cómo puedo colaborar también. Luego tenemos a Virgo. A Virgo le encanta organizar, tener controladas las cosas y definir procesos. Virgo se puede sentir un poquito descolocado con tantas opciones. Es como, Dios, ¿cómo ordeno todo esto? ¿Cómo lo hago más eficiente? Claro. Entonces, Virgo tiene una invitación a adaptarse y a ser flexible. De hecho, a Virgo le caen también eclipses a partir de ahora. Entonces, de enero de 2025 a mediados de 2026 es un periodo muy importante de cambio para Virgo. Es estar flexible, dentro de que le cuesta. Virgo es mucho el meme este de, vale, yo suelto el control, pero dime cuándo lo suelto. Vale. Entonces, es como entender que va a tener que estar más en la escucha, ver que no tiene que perfeccionarlo todo y que no le va a dar tiempo. Entonces, abrirse, a ver todas las opciones, escoger aquellas con las que se quiere comprometer y no intentar perfeccionarlo todo al nivel que está acostumbrado, porque todo va a ser mucho más rápido. Mejor hecho que perfecto, es un poco el punto. Y también va a ser un momento muy relevante el próximo año y medio por los eclipses en Virgo y en Piscis para el mundo de la medicina, todo lo que tiene que ver con el cuidado más integrativo de la parte de salud. Entonces Virgo también tiene ahí una opción a abrirse a otras formas de cuidado personal. Vale. Luego tenemos a Libra. Libra le han caído eclipses encima, seguramente ha tenido que reformular relaciones, acuerdos, contratos. Y Libra lo tiene bastante bien porque tiene varios aspectos positivos en el cielo, pero una de las cosas que va a tener que integrar es que en Aries van a estar pasando muchas cosas y Aries es el opuesto a Libra. ¿Qué significa? Libra va a tener que aprender a lidiar mejor con la competencia. Porque Libra normalmente lo que quiere es el win-win para todos. Vale. Quiere la armonía, quiere llegar a consensos y quiere
tomar decisiones que generen como lo mejor para todas las partes, tanto propias como ajenas. Es que todas las partes de mi vida más o menos estén en armonía. ¿Qué ocurre? Que va a tener facilidad Libra para bajar ideas a tierra, para ver que hay muchas opciones disponibles, pero le puede costar un poco esta cosa de afirmarse, de esto es lo que yo quiero. Y va a tener que integrar un poco esta energía y darse cuenta de que en un mundo en el que hay tantas opciones, aprender a ser competitivo es importante. Desde un buen lugar y sin negar tus valores. Pero le va a tocar aprender esto también, ¿vale? Sobre todo, aprender a generar un equilibrio relacional en los acuerdos profesionales que desarrolle, en sus propias relaciones íntimas. ¿Vamos bien por ahora? Muy bien, muy bien. ¿Preguntas con todo esto más o menos? No, yo estoy súper atenta, vamos. Me encanta. Pues luego ya tenemos a Escorpio. ¿Sabes? Voy pensando en las ¿sí? personas que conozco que me puede cuadrar, ¿sabes? Un poco también. Te vas haciendo ahí como el puzzle, ¿no? Mental de la gente que tienes alrededor. Todavía no llega el mío, estoy atenta, ¿eh? Estás ahí a ver cuando llega. Me encanta. La gente, visteis, la pobre siempre pensará, me nombran el último, es que es horrible. Pero bueno, no pasa nada. Luego tenemos a Escorpio, que Escorpio se quiere comprometer con las cosas. Escorpio es una energía de profundización a saco. Es cuando elijo algo, casi soy obsesivo con eso. De hecho, hay un montón de CEOs que tienen cierta energía escorpiana en su carta porque se necesita como focalizar muchísima atención en un área para ser excelente en ella. Y Escorpio, cuando escoge un camino emocional o profesional o cuando se compromete con un área, lo hace muy a fondo, muchas veces hasta que agota la energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que vivimos en un mundo muy cambiante y que vamos a estar en un espacio en el que elegir un camino y profundizar a los niveles que un escorpiano querría a veces va a ser un poco difícil. Entonces, para una persona escorpiana, entender que en un mundo de tantas opciones, seguir eligiendo aquello que para la persona es importante y aquello con lo que de verdad se quiere comprometer va a ser importante, va a ser fundamental, pero que el mundo no va a funcionar como quiere. Y muchas veces podemos encontrar a gente escorpiana que empezará a decir, pero es que ahora todo es muy superficial, pero es que ahora nada tiene alma, pero es que ahora... Dejar en la medida de lo posible de pelearse con eso porque es una ola enorme que nos arrastra a todos y aportar desde su posición la profundidad que quiera aportar y encontrar su manera de hacerlo, ¿no? Y de comprometerse a fondo con ciertas cuestiones que son importantes. Entonces, bueno, la energía escorpiana, buscar ese camino sería interesante. Luego tenemos la energía de Sagitario. Aquí llego yo. Ah, por fin. Me encanta. Claro, en realidad, para todos los signos de fuego, Aries, Sagitario y Leo, es un momento interesante en el sentido de que van a tener la opción de ejecutar rápidamente aquello que quieren hacer. Las energías de fuego son de acción. Total. Entonces, lo que quieren es, me apetece hacer esto, lo hago ya. No es, bueno, dentro de 20 años, cuando el proceso esté claro, lo hago. No. Es cómo lo puedo hacer ya, ¿vale? Entonces, claro, es muy interesante porque las personas sagitarianas van a poder moverse en las direcciones en las que se quieren mover de forma mucho más rápida y fácil. Lo que antes, por ejemplo, quiero maquetar un libro, lo que antes iba a ser un proceso de 4 meses, de repente ahora hay una inteligencia artificial que meto mi libro y me lo maqueta. Total. Entonces, esta cosa de desear, sentir y ejecutar tan rápida, para los signos de fuego es maravilloso y para Sagitario también. Entonces, esto es un plus. Así que, para Sagitario, elegir en qué proyectos se quiere meter y pasar a la acción porque va a tener fácil el ejecutar y el que las cosas pasen de forma mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, esto sería interesante en general para los signos de fuego. Luego tenemos a Capricornio. Capricornio, se le va Plutón de encima, lo cual es una buena noticia para Capricornio. Lleva ahí Plutón en su signo desde 2008. Entonces, hay una liberación de la tensión de alguna manera. Desde 2008 es interesante que las personas capricornianas piensen en qué retos me ha puesto la vida. De hecho, en España tenemos a 2 personas con bastante energía en Capricornio. Una es Rubén Gisbert, otra es Alvise, que
tienen mucha marca de Capricornio en carta y que sus propuestas desde diferentes tonos ideológicos son hay que cambiar el sistema. A lo que está construido no sirve, de alguna forma, ¿no? Entonces son constructores de nuevas realidades, las personas capricornianas, generan estructuras, generan normativas. Entonces, claro, hemos visto durante este tiempo personas con energía de Capricornio que han adquirido cierta relevancia. Ahora Plutón se va de ahí y ¿qué les toca a los capricornianos? Es como entender que aunque todo va a ser muy móvil y aunque todo va a ser muy cambiante, se van a necesitar organizaciones, estructuras normativas a todo esto nuevo que está surgiendo. Es decir, cómo configuramos de una forma sólida tanto cambio. Vale. Entonces va a ser importante definir qué límites le ponemos a esto. La energía capricorniana es muy buena también como generando jerarquías. Entonces, ¿a qué le damos importancia sobre otras cosas? Entonces, son grandes constructores y les toca un poco tomar conciencia de esto. Dentro de toda esta flexibilidad y toda esta movilidad, ¿qué límites hay? ¿Qué normas son importantes? ¿Cómo vamos a construir de forma sólida donde hay tanto líquido? ¿Vale? Entonces, es bueno que se hagan este tipo de preguntas. También tenemos a la energía de Acuario, que le pasa a Plutón ya por encima, entonces va a estar 20 años en un proceso muy importante de cambio. Y la energía acuariana le toca comprometerse a fondo con ciertas cuestiones. Es como que la energía acuariana va a estar conectando con ideas en las que quiere escarbar de forma muy profunda. Por ejemplo, lo acuariano representa mucho la parte científica. Entonces, personas acuario que estén en el mundo de la ciencia o que les interese el mundo de la ciencia van a tener que elegir como ciertas ideas o ciertos desarrollos con los que se quieren comprometer y hacerlo a fondo a costa de otras cosas. Entonces, es un periodo de mucha innovación para ellos, son grandes innovadores y es un periodo en el que pueden sacar a la luz ideas muy poderosas, muy potentes, muy nuevas, pero para eso necesitan comprometerse y necesitan ir a fondo con aquello que de verdad les interesa. Poner foco en algo, ¿no? Totalmente. Y las personas acuarianas, un punto que pueden tener, de hecho se me está viniendo uno a la cabeza, es esta cosa de que cuando están ya terminando un proceso, su mente ya está pensando enseguida en el siguiente. Vale. Es como que ven mucho a futuro y les cuesta esta cosa de la presencia muchas veces, ¿no? Tienen una forma de hacerse mapas mentales y de unir la información y el conocimiento muy interesante, pero esto les puede desconectar de lo que están ejecutando ahora o de lo que ya están completando ahora. Ya enseguida están en lo que viene después. Entonces, vamos a estar en un mundo que va mucho de eso, de que cuando me estoy adaptando a una cosa ya está viniendo la siguiente. Entonces, en esto Acuario se va a poder adaptar súper bien. Pero sí que es interesante que entiendan que para ser verdaderos revolucionarios van a tener que comprometerse con ciertas ideas o con cierta forma de analizar y entender el mundo. Entonces les toca un poco eso, profundizar. Y luego tenemos a Piscis. Piscis también va a recibir eclipses. Entonces es muy interesante porque todo lo que tiene que ver con la parte creativa, vamos a estar debatiendo sobre estos temas. Piscis representa lo creativo, lo espiritual. Entonces van a ser temas de debate porque se van a estar dando eclipses ahí. Por lo tanto, muchas de las cosas van a tener que ver con, oye, ¿y si esto lo hace una inteligencia artificial, esto es arte o no es arte? Vale. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo verdaderamente profundo que tiene alma? Entonces vamos a estar viendo mucho de esto en las conversaciones y a Piscis le toca una posición de conectar con su parte más humana, conectar con su parte más espiritual y creativa y atreverse a vivir desde ahí y de alguna forma responder él a esta cuestión, qué es lo que tiene alma y qué es lo que no lo tiene, ¿no? Entonces le viene un periodo en el que de verdad permitirse vivir desde ese lugar de sensibilidad, de desarrollo espiritual o creativo, tiene ahí un campo de juego interesante a explorar. Entonces es un momento chulo para que se lo permita y para tener bajadas de información intuitivas muy potentes, así que les invitaría a todos los Piscis a empezar a hacer ahí su diario de sueños. Qué guay. Que les puede venir muy bien. Muy bien.
Muy bien, jolín, vaya repaso, ¿eh? Ni tan mal, ahí cada uno que se lleve una cosita. Eso. Cada uno un regalito. Nos has traído un regalo navideño. Muy qué bien. Guay. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ya me estoy imaginando ahí, yo soy Leo, ¿sabes? Y cuando tomo conciencia también del cambio que me viene y de los 20 años y tal, digo, ostras, madre mía, lo sabré hacer, ¿no? Cuando escuchamos estas cosas a veces entramos en debate interno. Claro. Pero la energía que hay disponible y lo que somos ya está en nosotros. Es simplemente que no peleemos mucho. Total. Y que sepamos escucharnos en este proceso de cambio. Muy bien, pues gracias por la invitación. Ay, a ti, de verdad que sí. Me ha encantado. Y tengo una última pregunta, Paula, que le hago a todas las invitadas, que es, bueno, no hemos hablado mucho de cómo tú has conformado tu negocio, ¿vale? Cómo has hecho realmente, si has explicado cómo llegaste a la astrología y cómo lo convertiste en tu profesión, pero no esa parte de negocio más. Si tú ahora te pusieras frente a frente con la Paula que estaba emprendiendo en su momento, ¿qué mensaje le darías? Ay, madre. El mensaje que le daría es no quieras hacer todo muy rápido. Es como no creas que tienes que saberlo todo el primer año y observa qué es lo más eficiente ahora. Es decir, por ejemplo, como no tenía ni idea de nada, yo pensaba que era súper imprescindible tener una web desde el minuto 1 y pensaba que tenía que tener todos los servicios súper bien detallados desde el minuto 1 y pensaba que tenía que hacer ciertas inversiones desde el minuto 1. Y no, lo primero es consolida la parte que genera negocio, que es el producto que tienes, y consolida cómo haces que ese producto llegue a gente de tu alrededor. Es decir, ponte lo más fácil. No arriesgues tanto porque hay cuestiones que descubrirás después que harán que tus inversiones sean más inteligentes. Entonces, no quieras acelerar y tenerlo todo en 3 meses y dale espacio a lo prioritario ahora. Que lo prioritario inicialmente siempre es empezar a facturar y que el negocio sea rentable. La calidad, el extra, el brilli puede venir después. Vale. Entonces yo como que me empeñé en tener una web súper bonita cuando empecé. Y entonces hice una inversión fuerte y tal, y de repente luego a los 2 años no tenía nada que ver conmigo ni con mi servicio la web que había creado. Porque definí cómo iba a ser lo que aportaba después. Claro. Entonces es como entender que todo tiene su pasito a pasito y también me diría desarrollar la inteligencia financiera desde el minuto 1. Importante. Porque si tienes eso más o menos bien gestionado, lo demás se te facilita un montón. Claro. Sí, tienes ese punto de tranquilidad para después ir construyendo, ¿no? Claro. Claro, yo me diría eso porque mi tendencia es la de aprender un montón, estar en contacto con gente, formarme en 1000 cosas. Entonces me iría más a lo práctico porque es lo que me suele faltar. Pero seguramente si fuera otra persona me diría otras cosas, ¿no? Pero a mí me falta esa parte de bajar a tierra y analizar y concretar y hacer los pasos uno tras otro. Tengo mucho fuego en carta. Claro, tú sabiendo tu carta, pues te das tus consejos aplicados a ti misma. Maravilloso. Totalmente. Ese fueguito está muy bien, te ayudan muchas cosas, pero a veces te pasas de frenada, Paula. Sí. Sería un poco eso. Sí, yo también soy muy fuego, así que sé de lo que hablas. Con el rojo que tenemos aquí, es que esto es un incendio. Sí, total. Pues ha sido un placer, Paula, tenerte aquí. Igual, de verdad. En este fin de año. Increíble. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Seguramente en esta historia hayas encontrado algo en lo que tú también te reconozcas, porque en el fondo no somos tan distintas como nos han hecho creer. Te esperamos en el próximo episodio, en el que, una vez más, nos nutriremos de nuestras experiencias para impulsarnos entre todas.